Bien, hermanos, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Y el texto dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y este es un texto muy alentador por muchas razones, pero una de esas cosas es que en este texto se nos da la base de nuevo para todas las cosas que nosotros recibimos en Cristo Jesús. En el sermón anterior nosotros vimos que el Dios y Padre de Jesucristo es el mismo Dios y Padre nuestro. El mismo Dios que creó todas las cosas es nuestro Padre. El mismo Dios que decreta todas las circunstancias que nos pasan es nuestro Padre. El mismo Dios que nos hizo nacer en el tiempo, en la historia, en el lugar, en la familia donde nacimos, donde crecimos, es nuestro Padre. Y muchos nos vemos que tenemos familias mejores o familias peores, o que nacimos en un país peor o en un país mejor. Pero para Dios, tu Padre, si crees en Cristo, eso no es tan relevante, sino que Él usa cada una de esas cosas para llevarnos a Cristo. Él es nuestro Padre. Él es por todos. Él es el soberano de todo. Él es por todos, o sea, por medio de todos. Él obra a través de nosotros, a través de todos los creyentes. Y Él también es en todos. Todos los creyentes estamos llenos de Dios, estamos completos en Cristo. Y hermanos, ese gran creador, el Señor de los cielos que gobierna todas las cosas con el poder de su palabra, está en nosotros, y Él es el tesoro escondido del Evangelio en nosotros. Y la tinaja en la que llevamos esa gloria de Cristo, para que la luz se vea, tiene que ser una tinaja rota. Tiene que ser una tinaja con hendiduras, porque es a través de la debilidad nuestra que el poder de Dios se manifiesta. Hermanos, tenemos el único Dios como Padre Celestial. Y cuando la vida esté un poco difícil, clama a tu Padre. Especialmente cuando viene al Evangelio y a la protección de su iglesia. Antes de entrar en el sermón, déjeme darle una pequeña historia que no tenía planeada, pero me vino a la mente ahora, así que lo voy a hacer. Mi padre, antes de ir a la República Dominicana como misionero, él predicaba, él era misionero en Cuba. Y él iba a los lugares diferentes a predicar en Cuba. Una vez él llegó a un lugar y el pueblo, muy asustado, le vino a él de frente y le dijeron: mire, usted no puede venir otra vez. Si usted viene otra vez, lo vamos a matar.
Y quien le dijo eso a mi padre en representación del pueblo era el brujo del pueblo. Y ese es el jefe del pueblo. O sea, aunque haya gobernador y eso, el brujo del pueblo es el jefe. Y mi padre le dijo, bueno, yo voy a venir en 2 semanas de nuevo a predicar el evangelio. Mi padre oró y salió. Cuando él llega al pueblo, otra vez, están todos sentados en un semicírculo esperando que él llegara. Le dijeron, predíquenos. Y mi papá preguntó, ¿dónde está el hombre? Dice, mire, cuando usted se montó en su caballo y dio la espalda, el hombre cayó muerto inmediatamente frente a nosotros. Él es nuestro Padre. Y cuando Él necesita hacer algo drástico, Él lo hace. Porque los enemigos de la iglesia, los enemigos del evangelio, más tarde o más temprano, pagan. Porque Él es nuestro Padre. Cuando estés predicando el evangelio, cuando estés en dificultades, cuando te sientas amenazado, no te olvides, Él es tu Padre. Bien, en el texto que nos ocupa hoy, Pablo nos introduce a la base sobre la cual Cristo da dones a la iglesia. Y este es un texto muy importante porque nos introduce a cómo Cristo maneja los dones, el servicio en la iglesia. Porque en los versículos 12, 13, 14, 15, 16, vamos a ver cómo la iglesia tiene que edificarse los miembros unos a los otros. Y todos los miembros tenemos dones para edificarnos unos a otros. Dios ha diseñado la iglesia de esa manera. Entonces, hoy vamos a ver la base de ello. Y vamos a ver 3 cosas. Primero, Cristo reparte dones por gracia. Segundo, Cristo ascendió. Y tercero, Cristo descendió. Aunque el orden primero es que Él descendió y luego ascendió, Pablo lo presenta primero que Él ascendió, pero luego nos dice, pero Él descendió primero. Pero vamos a ver esto en el orden que se nos da en la carta. Así que primero veamos, Cristo reparte dones por gracia. Y una de las verdades más prácticas en la vida de la iglesia es que los dones, al igual que la fe para salvación, son regalos de Dios. Los dones son regalos de Dios. Y Él da los dones según su beneplácito, según su plan soberano, para el bien de todos. Él tiene un plan para esta iglesia. Él sabe lo que está haciendo en esta iglesia. Y cada uno de ustedes tiene dones que deben ser utilizados en esta iglesia para el cumplimiento del plan de Cristo para esta iglesia. Y así como Él nos dio la adopción, así como Él nos eligió, así como Él nos perdonó, por gracia, así mismo Él da los dones. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. La medida de Cristo, la medida que Cristo usa para dar sus dones es Él mismo. Él es la cabeza y dice, yo necesito a esta persona aquí, a aquella persona acá. Cuando alguien le pregunte a usted, le pida, por favor, enseñe una escuela dominical, no se rehúse.
Si no sirve para eso, se lo dejaremos saber. Pero le diremos también, usted no sirve para eso, pero mire, hay muchas otras cosas aquí que usted va a ir muy bien. Cristo da a la iglesia lo que la iglesia necesita. Y no es por la capacidad del hombre. Yo conozco compañeros míos de seminario que lo último que debieran tocar es un púlpito. Y yo conozco a muchos médicos, que también compañeros míos, que debieran dejar la medicina y meterse al pastorado. ¿Cuál es mi punto aquí? El punto de la Escritura es que no depende de la capacidad del hombre. No depende del mucho conocimiento que tú tengas. Los dones que tú tienes, así como la salvación, son dados por gracia. Y la iglesia lo único que hace es reconocerlos. Es reconocerlos. La gracia de la cual habla el texto aquí puede ser vista como la gracia salvadora o la gracia de un don. En el contexto quizás se está hablando de la segunda más, pero tenemos que entender que la gracia salvadora lleva dentro de sí la gracia de los dones. Porque todos los que son salvos, Dios les da dones. De nuevo, déjenme repetir eso, hermanos. Esto es una gracia. Nada en nosotros se gana los dones. Es un acto de gracia. Y cuando el Señor te dice a ti, mire, usted es eso, y Efraín y yo hablábamos de una historia ayer de ese asunto. Cuando Dios dice, yo quiero que tú seas esto en la iglesia, hermanos, pida cacao, decimos en mi país, ríndase y diga, Señor, lo que tú quieras. En vez de resistir y resistir y resistir. Es una gracia. Todos debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Todos debiéramos ser teólogos entrenados. Todos debiéramos leer buenos libros. Eso no es para el pastor solamente. La mayoría de los grandes pastores que nosotros tenemos en la historia, los puritanos y eso, fueron entrenados en sus casas. Y de ahí se fueron a ser pastores. Algunos fueron a estudiar. Pero la mayoría fueron entrenados en su casa. Por padres que amaban la palabra de Dios. Así que todos debemos crecer. El padre, la cabeza del hogar, debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para enseñar a su familia. Y es en ese desenvolvimiento que el Señor expresa los dones de diferentes personas. La salvación completa, la justificación, la santificación, el servicio en la iglesia, la glorificación, todo es de gracia. Todo es por gracia. Una cosa más en cuanto a este punto. Los dones son dados para la mutua edificación. Nadie tiene un don para el brillar. Nadie tiene un don para el brillar. Los dones son dados para edificar a otros. En otras palabras, los dones que tú tienes y que yo tengo no son en realidad muchas cosas mías. Bueno, en realidad no son nada míos. Es Cristo actuando a través de mí, usándome como instrumento para edificar a otros. Eso es lo que es un don.
Si una hermana viene y me dice, pastor, mire, a usted le falta un poco de compasión, seguramente esa hermana es muy compasiva. ¡Qué bueno! Yo puedo aprender de esa hermana, de ese hermano. Ellos están usando sus dones para edificarme. Yo uso mis dones para edificarlos. Imagínese usted, hermano, que yo me parara el domingo en la mañana frente a un espejo y empezara, hermano Josué, abra su Biblia en Efesios 5:28. Y ahora, ¿entendiste, Josué, la predicación? O sea, imagínense eso, hermanos. Yo estoy parado frente a un espejo predicándome a mí mismo y luego que se termine el servicio, yo le digo a Josué en el espejo, oye, gracias por el sermón, fue muy bueno hoy. No, hermanos, todos los dones son para edificar a otros. Y eso lo veremos con más detalle en los próximos textos. Ahora, esta verdad es muy práctica, hermanos, y debe hacernos gozosos, fervientes, dispuestos a servir. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos para servirle. Debemos hacerlo con gozo. Somos instrumentos en sus manos para dispensar la gracia suya a otros. Sirva, hermanos. Ofrézcase a servir. No le preste atención al miedo que usted tenga. Dese al servicio cristiano. Mi papá decía, mi padre celestial, mi papá. Seguramente que lo aprendió de alguien por ahí y ustedes quizás han oído esto. Pero mi papá decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así mismo en la iglesia, hermanos. Si usted no viene a servir y ayudar a otros, a edificar a otros, otros también van a venir a edificarte. Participa. Ahora, hermanos, una de las preguntas que nos hacemos, ¿cuáles son los dones más importantes en la iglesia? Hay dones más visibles que otros, pero todos son de igual importancia. Cuando Dios da a alguien, pone en la iglesia, a hacer algo, Él lo hace de tal manera que esa persona edifique a los hermanos en la iglesia. Charles Spurgeon fue uno de los grandes predicadores del siglo XVIII y XIX. Bueno, el siglo XIX. Y un poco en el XX. Pero Charles Spurgeon, a él le preguntaban, ¿cuál es el éxito que usted tiene en su predicación? Y él decía simplemente, mientras yo estoy orando, tengo una estufa, básicamente, atrás. Mientras yo estoy predicando, hay una estufa detrás de mí orando. Ellos sabían que Dios había llamado a esas personas a orar por el ministerio de Charles Spurgeon. Y hermanos, yo no soy Charles Spurgeon ni Jorge es Juan Calvino. Pero como ellos, necesitamos sus oraciones para desarrollar el servicio que Dios nos ha dado. Pidan por más dones aquí en la iglesia, pidan por más diáconos, pidan que el Señor nos conceda más ancianos si es su voluntad. Así que no hay ningún don mejor que el otro. Nadie es mayor que nadie. Y nosotros con alegría verdadera damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se levanta a ordenar esto, a poner agua ahí, a ordenar allá abajo, a enseñar una escuela dominical,
a sentarse a orar, a dar la bienvenida. Todas estas cosas ayudan a la palabra de Dios, al servicio de la iglesia en nuestro medio. Así que, hermanos, los dones son dados por Cristo, por su gracia, según su medida. Veamos el segundo punto. ¿Cómo es que, y queremos contestar a la pregunta, ¿cómo es que Cristo tiene esa prerrogativa? ¿Por qué Él es quien da los dones? ¿Por qué no puede ser que los más estudiosos y los que se fajan más sean los que tienen los dones grandes? Esa pregunta ya te indica a ti dónde está el corazón de la gente. Hay dos razones por la cual Cristo puede dar los dones. Hay muchas más, pero en el texto se nos dan dos. La primera es que Cristo ascendió. Y ese es el punto número 2. Cristo ascendió. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él subió y entonces dio dones a los hombres. Él subió a lo alto. ¿Qué es lo alto? ¿Qué es lo más alto en el cielo? El trono del Padre. Y en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 nosotros vemos, primero en el 4, esta gran representación de lo que es el trono de Dios Padre en el cielo. Y en el 5 vemos que esta figura asciende. Y es el león de Judá. Pero cuando Juan lo ve como el cordero inmolado de Dios. Y ahí tenemos nosotros el momento en que Cristo asciende al cielo. Dios Padre le entrega el rollo, el libro con los 7 sellos, y Él comienza a reinar después de pagar por los pecadores. Él asciende, Él subió al trono del Padre. Hebreos dice que Él está sentado a la diestra de la majestad. Está en lo más alto, está igual que el Padre. Y por eso da dones a los hombres. El hecho de que Él subió a lo más alto indica que Él tiene la autoridad para repartir su gracia como a Él le parezca. Y Él da sus dones basado en eso. Ahora, Pablo cita aquí al Salmo 68. Versículo 18. Y en ese salmo, hablando de Cristo, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Wow. No solamente Cristo da dones a los hombres, sino que también le da a los rebeldes para que entonces Dios habite en medio de ellos. La salvación total es por gracia, es dada por Dios, por Cristo. En los versos anteriores, en el Salmo 68, vemos que Él asciende al monte del monte Sinaí. El pacto antiguo llega a su punto más alto, pero Cristo asciende de ahí. Más alto que el monte Sinaí. Más alto que la Jerusalén terrenal. Él está en la Jerusalén celestial. Él ha ascendido. Él tiene la autoridad. A Él se le ha dado todo como cabeza de la iglesia. Por tanto, Él puede dar dones. Él tiene el derecho de dar dones. Y los da porque Él ascendió a lo más alto. Él fue recibido por el Padre como el Cordero de Dios. Tú has pagado
Tú te has ganado la autoridad, el derecho de dirigir todas las cosas en la tierra, incluso la iglesia. Entonces Cristo es quien da los dones y los da por gracia. Hermanos, debemos dar gracias a Dios porque Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo para que Él subiese a lo más alto y Él sea quien reparte los dones. Hermanos, ¿usted se imagina si yo fuera el que repartiese los dones? No se imaginen mucho, hermanos. Pedro enfrentó a Simón el mago, que cuando vio el don del Espíritu Santo, le dijo a Pedro: Pedro, ¿cuánto te debo pagar para tener eso? Aún sin ser Cristo, hay muchos hombres hoy que se paran en un púlpito a dispensar lo que ellos llaman las gracias, los dones del Espíritu, por dinero. El otro día oí de algo muy especial, hermanos, que vamos a tratar de implementarlo en la iglesia. Y es un arco dorado. Todo el que dé $10,000 de ofrenda puede pasar por ese arco a recibir bendiciones doradas. Y hermanos, esas iglesias están llenas de miles de personas. Y pasan por el arco. Mi hermano, si yo fuera quien repartiese los dones, yo fuera multimillonario. Pero gracias a Dios que es Cristo que da los dones. Gracias a Dios que es Cristo por gracia, que le da a cada uno lo que necesita para servir. Pero hay un tercer punto. Cristo ascendió, tiene el derecho de dar dones. Él los da para el bien de su pueblo, según su gracia, según su santidad, según su sabiduría, según sus perfectos propósitos para nosotros. Él da dones. Pero todo lo que sube estaba abajo. En Dominicana decimos, baja para abajo o sube para arriba. Pero si usted sube, es porque estaba abajo. Si usted baja, es porque estaba arriba. Y ese es el punto de Pablo ahora. El que subió es porque estaba abajo. Veamos el tercer punto. Primero vimos, Cristo reparte los dones. Segundo punto, Cristo ascendió, lo cual le da derecho a dar los dones. Tercer punto, Cristo descendió antes de subir. Y déjenme introducir esto simplemente diciendo lo siguiente. Una de las cosas que pueden confundir a alguien que recibe algo de Dios por gracia es pensar, es creer que el regalo no cuesta. La gracia de Cristo es gratis, pero no es barata. ¿Me entienden, hermanos? La gracia de Cristo es gratis, pero no es barata. Hay muchos políticos hoy que te tratan de engañar con lo siguiente. Si ustedes votan por nosotros, y no voy a decir de qué partido estoy hablando porque a mí no me gusta meterme en política aquí,
solamente voy a decir que son los demócratas, pero no. Si usted vota por mí, va a tener salud gratis. Si votan por mí, oigan los políticos hoy, van a tener educación gratis. Hermanos, piensen en eso. ¿Cuántos de ustedes trabajan por gratis? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes van a su empleador y le dicen, yo trabajo aquí de gratis? Cuando dicen que la salud es gratis, lo que te meten en la cabeza a ti es la idea de que tú vas a un doctor, tienes cáncer, te operan y todas las personas que están envueltas en el tratamiento, en inventar la medicina, en todas esas cosas, trabajan de gratis. El otro día fui a Whole Foods a comprar y le dije al señor, pero la comida es gratis. ¿Cuántas libras de arroz usted cree que yo saqué de Whole Foods ese día? Muchos de nosotros creemos que cuando se nos dice gratis, a nadie le cuesta. Miren, lo único que es gratis, de verdad, es la salvación en Cristo, pero a él le costó mucho. Tú quizás no puedas ir a una tienda a comprar la comida sin dinero, pero quizás haya alguien benevolente que te ve en tu pobreza y te da comida que a ti no te cuesta, pero eso no indica que es gratis. No hay nada gratis. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros no entendemos que cuando la Biblia dice tu salvación es gratis, a Cristo le costó todo. ¿Usted sabe por qué es gratis? Porque nosotros no podemos pagar. Y Pablo, después de explicar que Cristo ascendió, explica algo bien lógico. Si ascendió, es porque antes estaba abajo. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De dónde ascendió Cristo? De las partes más bajas de la tierra. Cristo subió a lo más alto, al trono del Padre, y subió desde lo más bajo de la tierra. Los dos extremos. Cristo ha cubierto los dos extremos. No hay nada más bajo que lo que Cristo haya bajado, y no hay nada más alto que lo que Cristo haya subido. ¿Qué significa esto de las partes más bajas de la tierra? Muchos dicen el infierno, otros dicen muchas cosas. A mí me gusta dejar que la Escritura hable. Y Pablo nos da la respuesta en Filipenses capítulo 2. En los primeros 4 versículos, Pablo le dice a los hermanos, óigame, alégrenme. Háganme sentir el gozo de verlos a ustedes sirviéndose unos a otros, no por contienda ni por vanagloria, sino sirviéndose unos a otros, ayudándose unos a otros, amándose unos a otros, poniéndose los unos por encima de los otros, considerando al otro como superior. Sírvele al otro. Y entonces dice, déjenme darle un ejemplo de lo que yo quiero que ustedes hagan. Y en este ejemplo él explica hasta dónde Cristo descendió. Filipenses capítulo 2,
versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y yo quiero, hermanos, que rápidamente veamos este texto, porque aquí se nos explica hasta dónde Jesús llegó descendiendo. El Rey de Gloria se hace hombre. Ya eso es, hermanos, rebajarse. El creador del universo se hace uno de nosotros, toma la naturaleza humana y entra a la tierra como un bebé a depender de una madre, de una jovencita que es su madre. El dador de la vida tiene que depender de alguien que le dé leche. Y como todo hijo que nace, requiere el cuidado de su madre y de su padre. Él se somete a eso. Él crece como un niño cualquiera. Jesús, no hagas eso. Jesús, no quiero que salgas a jugar ahora con el amiguito. Deja el video. No había video en ese tiempo. Jesús, acuéstate, hora de dormir, mijo. Saca la basura. Ahí está Jesús sometido como hombre regular. Hacerse uno de nosotros es humillación, pero la humillación va más allá. Cristo vino a la tierra a hacerse uno de nosotros, pero hermanos, díganme bien, Él no vino como un rey, sino como un siervo. Ahí está otro paso un poquito más abajo. Yo he oído a personas diciendo: yo creyera en el Evangelio si Jesús hubiera venido como un rey y nos ponía todo en reglas. Pero no, Él vino como un siervo. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no vino como el dueño de la casa, Él vino como el siervo que limpia la casa. Pero su descenso es más profundo, porque aunque se hizo un siervo entre los hombres, Él hace algo más. El versículo 8 de Filipenses 2 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el descenso aquí es doble. Primero, Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. El dador de la vida dice: yo voy a morir igual que ellos. El siervo dice: yo voy a morir igual que ellos. Cristo dice: yo voy a enfrentar la muerte en mi propia carne. Y el hecho de morir para Cristo es una humillación grande. Pero todavía eso no cuenta la historia del descenso de Cristo. Hay algo todavía más profundo. Y es que la muerte de Él es muerte de cruz. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes morían en la cruz?
los peores criminales. Barrabás era conocido como un criminal malísimo. Sin embargo, cuando Pilato le ofrece a ellos, a Jesús o a Barrabás, ellos dicen, danos el malo porque consideramos, óigame bien hermanos, que ese criminal malísimo es mejor que Cristo. Jesús es peor que él. Queremos que Jesús muera. O las acusaciones falsas de los enemigos de Dios. Y de hecho, ellos consideraron a Jesús tan malo que cuando Pilato les dijo, óigame bien, no hagan eso, ese hombre no ha cometido ningún delito, ellos responden que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Él es tan malo para nosotros que Barrabás es un santo comparado con él. Y esa es la manera que los acusadores, enemigos de la iglesia, acusan a la iglesia. Vamos a hacer lo que sea para destruirla. Y ya vimos en Apocalipsis que estamos en un tiempo en que el enemigo está buscando destruir la iglesia y usa a sus instrumentos para hacerlo. Pero la iglesia triunfará. El peor de ellos, Barrabás, es visto como un santo comparado con Jesús. Y en ese proceso de la muerte, Jesús tiene el sufrimiento del castigo corporal recibido. Y ese sacrificio que los romanos, los soldados romanos infligían en una persona, era suficiente para doblegar al hombre más fuerte. Mira el descenso de Cristo. La burla, ser escupido, la corona de espinas, el manto púrpura para burlarse de él, indican una muerte atroz. Pero el descenso no se para ahí. Hay todavía algo más bajo que esa muerte. Y Jesús llega allá. En su muerte, Él se hizo menor. Él se puso por debajo del más vil de los pecadores. En su muerte Dios dijo, tú eres peor que Caín, tú eres peor que Judas, tú eres peor que todos. Tú eres el más bajo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él descendió y se puso en la posición de pecador más baja de todos los pecadores. Aquel que fue tentado en todas las cosas y no pecó. Dijo, yo me voy a poner por debajo de todos. Él entiende tu pecado. Y Él entiende tu pecado más que tú, porque Él resistió perfectamente a Satanás con la intensidad más grande de la tentación. El descenso de Cristo entonces a lo más bajo de la tierra significa que no hay pecador que sea tan malo que Él no pueda salvar. No hay nadie que esté fuera del alcance del Evangelio de Cristo. Aún los enemigos de la iglesia, aún los que critican,
Aún los políticos engañadores, aún aquellos que son criminales en serie, aún tú y yo que somos chismosos y mentirosos. No hay nadie. No hay nadie, no hay ningún pecador que pueda decir: el pecado mío es tan bajo que Cristo no me puede sacar de ahí. Absolutamente nadie. Finalmente, Pablo hace una declaración central para el Evangelio en el versículo 10. El que descendió, aquel que se hizo pecado, aquel que fue burlado, aquel que fue escupido, aquel que se bajó por debajo del más vil de los pecadores para poder levantarlo desde abajo en sus hombros. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es el mismo. ¿No es una figura? No. Cristo sufrió como Cristo en su cuerpo todo este proceso. La humillación más baja a la exaltación más alta. Es el mismo Cristo. ¿Y sabe qué? Él vino de tu Padre para salvarte. Él vino de tu Padre para dar dones. Él vino de tu Padre para reconciliarte con Dios. No hay pecado que tú hayas hecho que Él no te pueda perdonar. Cuando Jesús estaba listo para ser entregado para morir, Él pide al Padre que le dé de nuevo toda la gloria que tenía antes. Y esto indica que Cristo es el Dios eterno, el que descendió de lo alto. Hay un himno que dice: Jesús dejó el esplendor del cielo, sabiendo su destino aquí. Fue en la cruenta cruz del Calvario donde su vida dio por mí. Jesús dejó el esplendor del cielo sabiendo a dónde venía y lo que venía a hacer. Y Él se humilló y se dio para ello. Dios envió a su Hijo, hermanos, su Hijo eterno, nacido de mujer, para ser uno de nosotros, para que Dios lo viese a Él como el peor de los pecadores, para Él poder perdonar al peor de los pecadores. ¿Sabe quién es el peor de los pecadores? ¿Quién tú crees que es el peor de los pecadores? Yo y tú. Todos por igual necesitamos la humillación de Cristo para que Él nos levante. Cierro con las palabras de Pablo al final de este proceso de la humillación. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también, porque Él descendió, se humilló, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Demos gloria a Dios, hermanos, en esta iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cantando, sí. Orando, sí. Pero, hermanos, vamos a hacerlo como Él, siguiendo su ejemplo. Vamos a dar gloria a Cristo en esta iglesia, sirviéndonos unos a otros el domingo en la mañana, en las escuelas dominicales, en los grupos de crecimiento, en las necesidades los unos por los otros, llamándonos para ver cómo estamos. Así es que le vamos a dar gloria a Dios. Y juntos esperemos aquel día donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos a orar. Cantemos. Al Rey